Mamá, no puedes seguir viviendo sola en esa casa. Es peligroso. Las palabras de David atravesaron la línea del teléfono como fragmentos de hielo. No fue su tono profesional y controlado, como si estuviera negociando un contrato de arquitectura, lo que me dejó sin aliento, fue la palabra peligroso. Como si mi casa de 50 años en las colinas de San Francisco se hubiera convertido de repente en una trampa mortal. Como si yo, Evelyn Miller, una mujer de 58 años que había criado sola a 2 hijos tras quedar viuda, de pronto fuera incapaz de subir mis propias escaleras. David, Jessica y yo hemos estado hablando. Continuó sin dejarme terminar. Hay una residencia asistida muy bonita en la bahía de Monterey. Tiene vistas al océano, te encantaría. Vistas al océano, como si eso fuera lo que importara, como si pudiera reemplazar el océano que veía desde mi ventana cada mañana, el mismo océano frente al que lloré cuando murió su padre, el mismo océano que miré durante incontables noches preguntándome si estaba criando bien a mis hijos. Miré a mi alrededor en la cocina, las paredes amarillas como girasoles que yo misma elegí, las cortinas florales que cosí a mano, la mancha de café en la encimera que David hizo cuando tenía 12 años y que nunca pude quitar del todo. Esta casa no era solo paredes y un techo, era cada sacrificio, cada decisión, cada momento de mi vida desde que me quedé viuda. Tengo que colgar, dije con la voz más firme de lo que me sentía. Hay alguien en la puerta. Colgué antes de que pudiera responder, y fue en ese momento, de pie en mi cocina con el teléfono aún caliente en mi mano temblorosa, cuando supe que algo tenía que cambiar. No sabía qué ni cómo, pero algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, acababa de despertar. 3 días después me encontré en el Aeropuerto Internacional de San Francisco viendo cómo mi vuelo desaparecía de la pantalla de salidas. Cancelado, la palabra parpadeaba en rojo burlándose de mí. Era noviembre y el frío del otoño había llegado con su niebla característica. Había planeado este viaje durante semanas, 2 semanas con Jessica en Nueva York, mi primera visita en 2 años, 2 años enteros. Ese pensamiento se me asentó en el estómago como una piedra. ¿Cuándo había permitido que pasara tanto tiempo sin ver a mi hija? Me senté en una de las incómodas sillas de plástico de la terminal sintiendo el peso de mis 58 años en las rodillas. El aeropuerto estaba lleno de vida, familias reuniéndose, parejas jóvenes de la mano, hombres de negocios corriendo con sus maletines, todos tenían un lugar al que ir, todos tenían a alguien esperándolos. Yo tenía una bolsa de viaje llena de empanadas caseras que se estaban enfriando y un teléfono que no había sonado desde que colgué a David. Fue entonces cuando la vi, estaba en un rincón cerca de las puertas de embarque, casi escondida detrás de una columna, una chica joven, no tendría más de 25 años, con un bebé envuelto en una manta gastada contra su pecho. Lo que llamó mi atención no fue su ropa, que había visto días mejores, ni la bolsa desgastada a sus pies, fue el libro que descansaba en su regazo, Grey's Anatomy, el clásico libro de medicina con las esquinas dobladas y páginas marcadas con notas adhesivas de colores. Una estudiante de medicina, o lo había sido. La observé durante varios minutos. Mecía suavemente al bebé cantándole con una voz tan baja que no podía oír las palabras, solo el ritmo maternal. Otros pasajeros pasaban de largo, sus miradas resbalaban sobre ella como si fuera invisible. Una mujer mayor incluso cambió de asiento cuando la chica acomodó al bebé, como si la pobreza fuera contagiosa. Algo en mi pecho se tensó, quizá fue la forma en que sostenía ese libro como si fuera un tesoro, quizá el cuidado con el que había envuelto al bebé usando claramente su propia bufanda, o quizá algo más profundo, un reconocimiento que aún no podía nombrar. Me levanté y caminé hacia ella antes de pensarlo demasiado. Disculpa, dije en voz baja para no asustarla. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Levantó la vista y vi sus ojos oscuros, inteligentes y llenos de una cautela que solo viene de haber sido decepcionada demasiadas veces. Por un momento pensó en mentir, lo vi en su cara, luego algo se rompió. Estoy bien, gracias, respondió, pero su voz tembló en la última palabra. Me senté a una distancia respetuosa. ¿Cómo se llama el bebé? Lily. Su voz se suavizó al decir el nombre. Tiene 4 meses. Es preciosa, y realmente lo era, mejillas redondas y labios perfectos en forma de corazón, dormida profundamente a pesar del ruido del aeropuerto. ¿Estudiabas medicina? La pregunta la tomó por sorpresa, miró el libro en su regazo como si hubiera olvidado que estaba ahí. Sí, Universidad Estatal, 3er año, hizo una pausa, antes.
No necesité preguntar qué había cambiado. La respuesta dormía en sus brazos. Soy Hallie, dijo de repente como si necesitara recordarse que aún tenía un nombre más allá de mamá. Evelyn. Extendí la mano y tras un momento de duda la tomó. Su apretón era firme a pesar de su situación. Hallie Roberts. Nos quedamos en silencio un momento mientras el altavoz anunciaba otro vuelo, otro destino. Yo debería haber estado preguntando por vuelos alternativos, llamando a Jessica, reprogramando, pero me quedé sentada. ¿Tienes un lugar donde quedarte esta noche? Pregunté al fin. Negó con la cabeza y vi cómo luchaba por contener las lágrimas. A veces hay sitio en el refugio de la iglesia de San Judas si llego temprano, y si no hay sitio. Se encogió de hombros intentando parecer casual pero me rompió el corazón. Lily y yo nos apañamos. Algo en ese momento, la forma en que dijo nos apañamos con tanta dignidad a pesar de todo, me recordó a mí misma 30 años atrás, recién viuda con 2 niños pequeños, rechazando la ayuda de mi familia porque venía con juicios pesados, estirando cada céntimo, haciendo que cada comida contara, apañándome. Tengo una casa, dije, y las palabras salieron antes de que mi mente pudiera filtrarlas. En San Francisco, está vacía, iba a estar fuera 2 semanas visitando a mi hija en Nueva York. Hallie me miró como si hablara otro idioma. No puedo aceptar eso, ni siquiera me conoce. Tienes razón, admití, no te conozco, pero sé lo que es necesitar ayuda y ser demasiado orgullosa para pedirla, sé lo que es estar sola con un bebé y tener miedo, y sé que mi casa estará mejor cuidada con alguien dentro que vacía. ¿Pero por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué haría esto por una desconocida? Era una buena pregunta, una que ni yo misma podía responder del todo. Había algo más pasando, algo que aún no entendía. Quizá tenía que ver con la conversación con David, quizá con el diagnóstico que recibí hace 3 meses y que aún no le había contado a nadie, la enfermedad de Huntington. Las palabras del doctor Reynolds aún resonaban en mis oídos. ¿Es degenerativa? Evelyn, progresiva, con el tiempo afectará tu movimiento, tu pensamiento, tu capacidad para cuidarte. ¿Cuánto tiempo había preguntado con una calma que me sorprendió? Es difícil decirlo, podrían ser años, podrían ser meses. Quizá eso era lo que me impulsaba ahora, saber que mi tiempo era limitado, que si iba a hacer algo bueno, algo que importara, tenía que ser ahora. Porque puedo, le dije finalmente a Hallie. Porque a veces recibimos ayuda cuando la necesitamos y luego la devolvemos cuando podemos. Considéralo eso, devolver antes incluso de haber recibido. Hallie miró a Lily y luego a mí. Vi el momento exacto en que decidió confiar en mí. Un salto de fe de una joven que probablemente ya había sido traicionada antes. ¿Está segura? Completamente. Esa noche, después de ayudar a Hallie a tomar un autobús a San Francisco con mi dirección escrita cuidadosamente en un papel, llamé a Jessica. Mamá, ¿dónde estás? La voz de mi hija sonaba tensa. Tu vuelo aterrizó hace 3 horas. He estado llamándote. Cancelaron mi vuelo. Cariño, lo siento. No podré ir esta semana después de todo. Silencio. Luego esta semana mamá. Pedí 2 semanas libres. Reorganicé todo mi horario en el hospital. La culpa me atravesó como un cuchillo. Lo sé, cielo, lo siento mucho. Hubo complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Por un momento estuve tentada de contárselo todo, el diagnóstico, Hallie, la sensación creciente de que mi vida estaba cambiando de formas que no podía controlar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Solo problemas con el vuelo, intentaré reprogramar pronto. Otro silencio, este mucho más frío. Está bien mamá, lo entiendo, estás ocupada, todos lo estamos, tengo que irme, mañana tengo una cirugía temprano. La llamada terminó dejándome mirando el teléfono en la habitación barata de hotel que había alquilado para esa noche. A través de la pared delgada se escuchaba a una pareja discutiendo. Abajo el ruido del tráfico no se detenía. Me senté en la cama dura y volví a sacar el teléfono. Esta vez marqué al restaurante del puerto donde sabía que mi viejo amigo Arthur estaría cerrando. Evelyn, su voz cálida llenó la línea. ¿Qué haces despierta a estas horas? Arthur, necesito un favor. Le conté sobre Hallie omitiendo algunos detalles. Sabía que si mencionaba que apenas la conocía me daría una charla sobre seguridad. Arthur había sido el mejor amigo de mi difunto marido y tras la muerte de Robert se convirtió en mi confidente, mi apoyo, en algo que nunca llegamos a nombrar pero sabíamos que nos importábamos. Hay una chica joven que se quedará en mi casa mientras estoy fuera, su nombre es Hallie Roberts, tiene un bebé, si necesita algo, cualquier cosa,
¿Podrías ayudarla? Quizá darle trabajo en el restaurante si le interesa. Por supuesto, Evelyn. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Hizo una pausa. ¿Estás bien? Suenas diferente. Estoy bien, solo cansada. ¿Cuándo vuelves de Nueva York? En 2 semanas. Bueno, eso creía. Ahora no estoy tan segura. Nos despedimos y me acosté en la oscuridad escuchando la ciudad respirar fuera de mi ventana. Había tomado una decisión impulsiva al darle las llaves de mi casa a una completa desconocida, pero no sentía arrepentimiento, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. No llegué a Nueva York hasta 3 semanas después. Primero fue la tormenta, una tormenta de nieve inusual que golpeó la costa este cerrando aeropuertos y carreteras. Luego Jessica llamó para decirme que la habían asignado a la unidad de cuidados intensivos por una emergencia de personal. Mejor espera, mamá, no tendré tiempo para ti de todos modos. Cada vez que hablábamos la distancia entre nosotras parecía crecer, nuestras conversaciones se volvieron más cortas y formales. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien. Colgábamos con promesas de hablar pronto que ambas sabíamos que no cumpliríamos. David era aún peor. Llamó una vez más sobre la residencia en la bahía de Monterey y cuando le dije que no me interesaba su frustración era evidente. Mamá está siendo irracional, Victoria y yo hemos investigado. Es un lugar excelente. No necesito una residencia, David. Necesito mi casa. Necesitas cuidados adecuados. Tengo 58 años, no 88. Puedo cuidarme perfectamente. Suspiró. La misma forma en que lo hacía cuando tenía 15 años y no entendía por qué todos necesitaban las últimas zapatillas de moda. Mamá, no quiero discutir, solo piénsalo, ¿vale? Pero sabía lo que significaba piénsalo. Significaba que seguiría insistiendo, que Victoria seguiría investigando residencias, que acabarían apareciendo con folletos, horarios de visita y esa sonrisa condescendiente de sabemos lo que es mejor para ti. Me quedé en la ciudad más tiempo del planeado y cada día me preocupaba más por Hallie. ¿Habría encontrado la casa? ¿Se habría quedado o habría cogido lo que pudiera cargar y desaparecido? Intenté llamar a Arthur varias veces, pero la conexión en su viejo restaurante era terrible y solo conseguí hablar brevemente con él. Todo está bien, Evelyn. La chica está bien. Ha venido un par de veces. Es muy educada. Eso era todo lo que sabía y aún así, extrañamente, no estaba preocupada. Había algo en Hallie, en la forma en que sostenía ese libro de medicina, en la dulzura de su voz al hablar con Lily, que me decía que podía confiar plenamente en ella. Finalmente, tras un mes entero volé a Nueva York. El apartamento de Jessica era exactamente lo que esperaba, moderno, minimalista, frío, todo blanco y gris, sin fotos en las paredes ni toques personales, como vivir dentro de una revista de decoración. Está muy limpio, dije dejando la maleta en la habitación de invitados que claramente casi no se usaba. Gracias. Jessica revisaba su teléfono aún con el uniforme médico. Tengo que volver al hospital en 1 hora. Hay comida en la nevera si tienes hambre. Jessica, la detuve antes de que desapareciera. ¿Podemos hablar? Hablar de verdad. Por fin levantó la vista y lo que vi me asustó. Estaba cansada, no solo físicamente sino de una forma más profunda. Tenía ojeras que el maquillaje no podía ocultar y había perdido peso desde la última vez que la vi. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien, mamá, solo ocupada. Forzó una sonrisa. El hospital tiene poco personal. Todos hacemos dobles turnos. ¿Y Matthew? Me refería al médico que había mencionado en algunas llamadas, el que pensé que podría ser algo serio. Su rostro se cerró. No funcionó. Oh cielo, lo siento. No quiero hablar de eso. Su voz fue cortante y luego se suavizó. Lo siento. Ha sido un mes difícil. Podemos hablar mañana cuando no esté tan agotada. Asentí aunque ambas sabíamos que mañana sería igual. Estaría en el hospital o durmiendo o estudiando, y yo estaría sola en ese apartamento estéril preguntándome cuándo había perdido a mi hija. Esa noche, incapaz de dormir en la cama demasiado blanda, me senté junto a la ventana observando Nueva York brillar abajo. La ciudad era hermosa, vibrante, viva, y yo me sentía más sola que nunca. Pensé en David, tan ocupado con su carrera y su esposa socialité que no tenía tiempo para su madre. Pensé en Jessica agotándose en un trabajo que la consumía, y pensé en mí, sentada en un apartamento ajeno en una ciudad ajena, invisible incluso para mis propios hijos. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo nos convertimos en desconocidos? Recordé cuando eran pequeños, David con sus piezas de construcción por todo el suelo creando rascacielos imposibles, Jessica con su maletín de doctora curando a sus peluches,
teníamos domingos en familia, cocinábamos juntos, jugábamos juntos, reíamos juntos. ¿Dónde había quedado esa familia? Mi teléfono vibró con un mensaje de Artur. La chica pregunta si puedes llamarla cuando tengas tiempo. Dice que no es urgente pero quiere darte las gracias personalmente. Miré el número que había adjuntado. Era el teléfono del restaurante porque Hallie no tenía móvil. Por un momento pensé en llamar enseguida, luego miré la hora. Era casi medianoche en California. Decidí esperar a la mañana, pero no dormí en toda la noche. Me quedé junto a la ventana viendo las luces de la ciudad y por primera vez en meses lloré. Lloré por el matrimonio que perdí demasiado pronto, por los hijos que se habían alejado, por el diagnóstico que aún no podía afrontar, y por la mujer que solía ser, fuerte, decidida, llena de propósito, una mujer que en algún punto se había perdido. Por completo. Cuando el sol comenzó a salir sobre Nueva York tomé una decisión firme, no me quedaría 2 semanas, ni siquiera una semana entera. Jessica claramente no tenía tiempo para mí y yo necesitaba volver a casa, a mi casa de verdad, no a ese apartamento frío. Necesitaba ver qué había pasado con Hallie, necesitaba recuperar algo de control sobre mi vida. Pero antes tenía que entender que había fallado con mis hijos y para eso tendría que hacer algo que llevaba 3 años evitando. Tendría que ser honesta. Completamente honesta. La tormenta golpeó Nueva York 2 días después de llegar. No era como la lluvia suave de invierno de San Francisco. Era algo feroz, violento. El viento sacudía las ventanas del apartamento de Jessica. La lluvia caía tan fuerte que el mundo desaparecía tras una cortina gris. Jessica se había ido temprano esa mañana para una cirugía de emergencia. Me dejó una nota en la cocina. Mamá puede que tenga un turno muy largo. Hay comida en la nevera. Siéntete como en casa. Siéntete como en casa. Las palabras se burlaban de mí mientras caminaba por el apartamento vacío. Este no era mi hogar. Mi hogar tenía colores vivos, paredes amarillas y rojas, cortinas florales cosidas por mí, fotos en cada superficie, olía a tartas recién hechas y café recién preparado. Mi hogar tenía vida. Esto era solo una caja bonita y vacía. Intenté llamar a Hallie a través del restaurante de Artur pero las líneas no funcionaban por la tormenta. Intenté llamar a David pero saltó el buzón. Intenté leer, ver televisión, cocinar, cualquier cosa para sentirme útil, pero nada funcionaba. Al tercer día de tormenta, con Jessica apenas volviendo a casa para dormir 4 horas antes de regresar corriendo al hospital, algo dentro de mí se rompió. Hice la maleta. Jessica llegó a las 7 de la tarde empapada y agotada. Me encontró en el salón con el abrigo puesto y la maleta junto a la puerta. Mamá, ¿qué haces? Me voy a casa, Jessica. Pero la tormenta. Todos los vuelos están cancelados. Entonces iré en autobús o en tren o caminando si hace falta. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía pero no podía suavizarla. No puedo quedarme aquí más tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? He hecho algo mal. Parecía realmente confundida y eso lo empeoró. No, cariño. No has hecho nada mal y ese es precisamente el problema. Dejó su bolso en el sofá. No entiendo. Lo sé, no lo entiendes. Me senté de repente sintiendo debilidad en las piernas. Jessica, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad? No sobre mi salud o tu trabajo o el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me contaste algo personal de tu vida? Mamá ha estado muy ocupada. Todos estamos ocupados, la interrumpí. Tú estás ocupada, David está ocupado, lo entiendo. Pero Jessica, te mudaste aquí hace 2 años y en todo ese tiempo te he visto quizá 5 veces en total, 5 veces en 2 años, y cada una se sintió como visitar a una desconocida educada, no a mi hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es justo, mamá. Estoy construyendo mi carrera. Tú siempre decías que la educación era lo más importante, que tenía que esforzarme. Y lo haces. Trabajas tanto que te estás consumiendo. Mírate, Jessica, estás agotada. Has perdido peso, rompiste con Matthew. No quiero hablar de Matthew. Y claramente no eres feliz, y cada vez que intento hablar de esto, cada vez que intento estar para ti, me mantienes a distancia. Mi voz se quebró. ¿Es porque no necesitas mi ayuda o porque ya no sabes cómo dejarme entrar? Jessica se dejó caer en el sofá cubriéndose la cara. Por un momento pensé que lloraría, pero cuando bajó las manos su cara estaba seca aunque sus ojos rojos. ¿Sabes cuál es el verdadero problema, mamá? Su voz era baja y controlada. Te has pasado toda mi vida diciéndome que trabaje duro, que tenga éxito, que aproveche las oportunidades que tú no tuviste.
así que lo hice todo lo que me pediste, me convertí en doctora, conseguí un buen trabajo horas interminables para ser la mejor. Lo sé y estoy increíblemente orgullosa de ti. Pero nunca es suficiente, ¿verdad? Porque ahora el problema es que trabajo demasiado. Ahora el problema es que no paso suficiente tiempo contigo. Pero mamá, cuando paso tiempo contigo lo único de lo que hablas es de cuánto te sacrificaste para que yo llegara aquí, de lo duro que trabajaste, de las noches sin dormir, del dinero que no gastaste en ti para pagar mis libros y la universidad. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Yo solo quería que supieras que te quiero. Lo sé, mamá, pero a veces parece que tu amor viene con una factura incluida, como si cada uno de mis logros fuera en realidad tu validación. ¿Te acuerdas de cuando me gradué en la Facultad de Medicina? Lo primero que dijiste, busqué en mi memoria, pero no pude recordar ese momento exacto. Dijiste que todo el sacrificio había valido la pena, no estoy orgullosa de ti, no lo lograste. Dijiste que tu sacrificio había valido la pena, como si todo lo que yo había conseguido solo sirviera para justificar todo a lo que tú habías renunciado. Las lágrimas por fin empezaron a caer en silencio por sus mejillas. Y entonces, cada vez que te veo, siento que tengo que demostrar que sigo valiendo la pena, que sigo siendo lo bastante exitosa, lo bastante dedicada, lo bastante agradecida. Me quedé completamente sin palabras. Cada parte de mí quería negar lo que estaba diciendo, defender mis actos, explicar mis intenciones, pero en el fondo, en ese lugar oculto donde guardamos las verdades feas que nos aterra afrontar, sabía que tenía razón. Yo no tenía ni idea de que te sintieras así. Lo sé, y esa es la parte más triste. No lo hacías con mala intención, mamá, sé que me quieres, sé que hiciste absolutamente todo lo que pudiste, pero el daño es el mismo. Se secó las mejillas y cuando papá murió, su voz se quebró al decir papá y algo tenso y doloroso me oprimió el pecho. Cuando papá murió, nos dijiste que teníamos que ser fuertes, que teníamos que seguir adelante, que necesitabas que fuéramos fuertes. Me miró directamente a los ojos. Mamá, yo tenía 11 años, David tenía 14, éramos solo unos niños que acababan de perder a su padre, y en vez de dejarnos llorar, nos convertiste en tu apoyo emocional. Ahora las lágrimas también corrían por mi cara. Yo estaba tan asustada. No sabía cómo íbamos a sobrevivir. Lo sé, y ahora de adulta lo entiendo. Pero cuando era una niña aprendí que mis sentimientos eran una carga, que tenía que ser fuerte por ti, que no podía añadir mis propios problemas a los tuyos. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la tormenta desatada afuera. Así que me volví muy buena enterrando las cosas, muy buena siendo fuerte, y ahora, incluso cuando quiero acercarme a ti, no sé cómo hacerlo. El silencio llenó el apartamento, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando con fuerza los cristales. Jessica, dije por fin, con la voz apenas por encima de un susurro, lo siento muchísimo. Se giró hacia mí sorprendida. ¿Qué? Lo siento. Tienes razón en todo. Estaba tan obsesionada con sobrevivir, con asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas en lo material, que no vi lo que de verdad necesitabas. Me sequé las lágrimas. Necesitabas una madre que te dejara ser débil, que te dejara llorar, que te abrazara cuando estabas aterrada, en vez de pedirte que me sostuvieras a mí. Jessica volvió despacio hacia mí y se sentó en el borde del sofá. No te culpo, mamá, hiciste lo mejor que pudiste en una situación imposible. Pero mi mejor versión no fue suficiente, y ahora te he perdido. A ti y a David. No nos has perdido, dijo con dulzura, todavía estamos aquí. Pero mamá, si vamos a reconstruir esto, tenemos que ser sinceras las dos. Nada más de fingir que todo está bien cuando no lo está, nada más de enterrar las cosas solo porque nos da miedo hacernos daño. Asentí. Sabía que tenía razón. Y sabía que si íbamos a ser completamente sinceras, había algo que tenía que contarle, algo que llevaba 3 meses enteros ocultándole. Hay algo que necesito decirte, empecé, algo sobre mi salud. Pero antes de poder seguir, sonó su móvil, un sonido agudo y penetrante que destrozó el momento. Miró la pantalla y vi el conflicto reflejarse en su cara. Es el hospital, una emergencia con múltiples víctimas, un choque en cadena por la tormenta. Están llamando a todo el mundo. Ve, le dije, aunque se me hundió el corazón,
la gente te necesita. Mamá, de verdad ya hablaremos cuando vuelvas. Dudó un instante y luego asintió. Cogió su bolsa del hospital, pero se detuvo en la puerta. Te quiero, mamá, y vamos a arreglar esto, te lo prometo. Yo también te quiero, cariño. Y entonces se fue, dejándome sola en el apartamento con la maleta a medio hacer y todas esas palabras sin decir flotando pesadamente en el aire. Miré el teléfono. Había un mensaje de Arthur enviado horas antes, cuando por fin habían vuelto las líneas. Hallie está bien, la casa está bien, pero dice que necesita hablar contigo cuando puedas, dice que ha encontrado algo. ¿Ha encontrado algo? Un escalofrío frío de pura inquietud me recorrió la espalda. ¿Qué demonios podía haber encontrado? Y de pronto, con una claridad aterradora, supe que tenía que volver a casa, no en unos días, no en una semana, ahora mismo. Necesitaba enfrentarme a lo que fuera que Hallie hubiera descubierto, necesitaba tener esa conversación difícil con David, y por fin necesitaba decidir cómo iba a vivir el tiempo que me quedaba. Porque Jessica tenía razón en una cosa, nada más de esconder secretos, nada más de fingir. Era hora de la verdad, de toda la verdad, por mucho que doliera. El viaje de vuelta a San Francisco fue un borrón agotador de autobuses retrasados, conexiones perdidas y una ansiedad creciente que se me instaló en el estómago como una piedra pesada. Jessica intentó convencerme de que esperara a que pasara la tormenta de invierno, pero algo muy dentro de mí sabía que no podía esperar ni un minuto más. Habían pasado 5 meses. 5 meses enteros desde que le había entregado las llaves de mi casa a una completa desconocida. ¿En qué estaba pensando? Pero incluso mientras me hacía esa pregunta, ya sabía la respuesta. Estaba pensando en hacer algo bueno antes de que fuera demasiado tarde. Estaba pensando que quizá, solo quizá, ayudar a otra persona me ayudaría a encontrar un propósito cuando sentía que mi propia vida se estaba desmoronando. El taxi subió por las empinadas y sinuosas calles de San Francisco. Pasamos junto a aquellas clásicas casas victorianas pintadas de todos los colores del arco iris, azul cobalto, amarillo girasol, rojo carmesí, verde esmeralda. Esta ciudad nunca vivía en blanco y negro, vivía en un tecnicolor vibrante y desafiante junto a las aguas grises del Océano Pacífico. Mi casa estaba en Telegraph Hill, una de las pendientes más pronunciadas de la ciudad. Siempre había amado la vista, el océano extendiéndose hasta el horizonte, los cargueros en la bahía pareciendo juguetes diminutos desde esa altura, la ciudad desplegándose debajo de nosotras como un edredón de retales multicolor. Pero cuando el taxi giró por mi calle, me quedé sin aliento. La casa que había dejado hacía 5 meses, con la pintura desconchada y el jardín completamente abandonado, se había transformado por completo. Las paredes exteriores brillaban con una capa nueva de pintura, exactamente el mismo amarillo alegre que había elegido décadas atrás, pero ahora más luminoso, más vivo. Las contraventanas verdes, que llevaba años queriendo cambiar, habían sido restauradas y repintadas con cuidado. Y el jardín delantero, el jardín que yo había dejado marchitarse poco a poco desde que murió Robert, ahora florecía. Enredaderas de bugambilla rosas y rojas brotaban por todas partes, sus flores vibrantes cayendo sobre la valla baja como una celebración alegre. ¿Es esta la dirección correcta, señora?, preguntó el taxista mirándome por el retrovisor. Sí, susurré, aunque apenas reconocía mi propia casa, sí, es aquí. Pagué el trayecto y bajé del coche. Las piernas me temblaban ligeramente mientras subía los 3 escalones de madera hasta la puerta principal. La propia puerta había sido lijada y barnizada de nuevo. La madera natural resplandecía bajo el sol de la tarde. Alguien había colgado una corona nueva, flores secas entretejidas con cintas de colores. Era exactamente el tipo de manualidad que yo hacía cuando los niños eran pequeños. Metí la llave de casa con manos temblorosas. La cerradura giró con una suavidad increíble. También la habían aceitado, y la pesada puerta se abrió sin ese chirrido molesto al que yo ya me había resignado. Y entonces vi el interior. Si el exterior me había dejado sin aliento, el interior me dejó completamente sin voz. Todo estaba limpio, no solo ordenado, sino impecable. Los suelos de madera, que yo había cubierto con alfombras para ocultar las marcas, ahora brillaban.
Era evidente que los habían lijado y renovado. Las ventanas del salón, que yo siempre mantenía medio cerradas porque lavarlas me parecía demasiado esfuerzo, ahora dejaban entrar ríos de luz dorada. Pero no era solo la limpieza, era la forma en que todo había sido reorganizado con tanto cuidado. Las fotos familiares que yo había guardado en cajas de cartón porque me dolía demasiado mirarlas, ahora estaban enmarcadas con cariño y colgadas a lo largo del pasillo, no de cualquier manera, sino cuidadosamente seleccionadas, una galería de toda mi vida. Allí estábamos Robert y yo el día de nuestra boda, jóvenes y perdidamente enamorados. Los niños cuando eran bebés, sus sonrisas sin dientes atrapadas para siempre en una foto. David en su graduación del instituto, erguido y orgulloso. Jessica con su bata en su primer año de medicina. Y en un rincón especial junto a la ventana, donde entraba la mejor luz natural, había fotos que no veía desde hacía décadas. Fotos mías de cuando era joven. Yo con 20 años bailando en el Festival de Jazz de Monterey. Yo con Robert mucho antes de que nacieran los niños, riéndonos juntos en la playa. Yo embarazada de David, radiante y llena de esperanza. Señorita Evelyn. Me giré tan rápido que casi perdí el equilibrio. Hallie estaba de pie en la entrada de la cocina. Lily, mucho más grande ahora, descansaba sobre su cadera. La chica delgada y aterrada que había conocido en el aeropuerto se había transformado por completo. Había ganado peso, su piel brillaba y sus ojos ya no tenían aquella dureza defensiva. Hallie, jadeé, y antes de pensarlo crucé la habitación y la abracé con fuerza. La abracé a ella y a Lily tan fuerte que la bebé protestó con un chillido. Lo siento muchísimo, dije riendo y llorando al mismo tiempo. Es que, no me esperaba esto. ¿Qué le has hecho a mi casa? Hallie se apartó suavemente mordiéndose el labio, nerviosa. Espero de verdad que no esté enfadada conmigo. Sé que usted solo dijo que podía quedarme aquí, pero quería demostrarle que no me aproveché de su increíble confianza. Quería asegurarme de que cuando volviera viera que su generosidad no había sido un desperdicio conmigo. ¿Enfadada? Miré otra vez el salón, fijándome en más detalles diminutos. Las cortinas que cosí hace años estaban ahora perfectamente lavadas y planchadas. El sofá del salón, que yo solía cubrir con una sábana vieja, estaba al descubierto, claramente limpio en profundidad. Incluso las plantas que había descuidado habían vuelto a la vida o habían sido reemplazadas por otras nuevas. Hallie, esto es precioso, más bonito de lo que yo lo he tenido en años. Encontré trabajo, dijo rápidamente, como si necesitara explicarse, en el restaurante del puerto. El señor Arthur fue increíblemente amable conmigo, incluso me deja llevar a Lily al trabajo. No pagan una fortuna, pero es suficiente. Ahorré hasta el último céntimo extra para comprar los materiales. Hice yo misma casi todo el trabajo duro, la limpieza a fondo, la pintura, el lijado. El señor Arthur me ayudó con lo más pesado. Claro que sí. Arthur siempre había sido así, inmensamente generoso sin hacerte sentir nunca que le debías ni una moneda. Pero espere. Hallie me condujo suavemente hacia la cocina. Hay algo más, algo que encontré. Por eso le pedí al señor Arthur que le dijera que me llamara. La cocina también había cambiado por completo. Los armarios de madera que llevaba años queriendo sustituir habían sido lijados y pintados de un precioso blanco crema. Los azulejos detrás de la cocina, originales de cuando Robert y yo compramos la casa, brillaban limpios como no lo habían hecho en décadas. Pero Hallie no me estaba señalando las reformas. Señalaba la pared junto al frigorífico, donde yo había colgado uno de mis cuadros favoritos, una acuarela preciosa del puerto que Robert me regaló en nuestro primer aniversario de boda. Cuando estaba arreglando el yeso de aquí, había una fuga de agua que había estropeado la pared, y encontré esto. Levantó con cuidado el cuadro, dejando al descubierto un pequeño hueco escondido en la pared. Y dentro había una caja metálica, una vieja caja de galletas que reconocí al instante. El corazón empezó a latirme más deprisa. Yo, no la abrí, dijo Hallie enseguida, no me correspondía, pero estaba escondida ahí y pensé que debía saberlo. Con manos temblorosas cogí la caja. Pesaba, estaba llena.
Durante un largo momento me limité a sostenerla, sabiendo exactamente lo que había dentro, sabiendo que una vez levantara la tapa ya no habría vuelta atrás. Señorita Evelyn, ¿está bien? Está muy pálida. Estoy bien, mentí, solo necesito sentarme. Hallie me llevó hasta una silla de madera en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Robert y yo compartimos miles de comidas, donde ayudé a los niños con los deberes, donde lloré sola tantas noches oscuras después de que él muriera. Con dedos que apenas me obedecían, abrí la tapa metálica. Cartas, decenas de ellas, atadas con una cinta roja que con los años se había vuelto rosa pálido. Y debajo del montón de cartas, había fotos antiguas, fotos secretas que nadie había visto jamás. Son cartas de amor, dijo Hallie en voz baja. Evidentemente había visto suficiente de los sobres como para entenderlo. De alguien llamado acogí la primera carta, la única que no estaba atada con las demás. Era la última que había recibido, la que había leído 1000 veces antes de esconderla. Mi amor, sé que te pedí que no me esperaras, sé que te dije que siguieras con tu vida, que encontraras la felicidad sin mí, pero no puedo dejar de pensar en ti, en el bebé que lleva mi sangre, aunque otro hombre vaya a firmar su partida de nacimiento. Voy a volver, Evelyn. No sé exactamente cuándo, pero voy a volver. Y cuando lo haga, si aún me quieres, si todavía existe una oportunidad para nosotros, te esperaré en el restaurante del puerto, el mismo lugar donde nos conocimos. Te esperaré allí cada día al atardecer, por si acaso eres tú la que cruza esa puerta. Siempre tuyo, Arthur. Arthur, susurré su nombre en voz alta, y Hallie asintió despacio. El señor Arthur, el del restaurante. No era una pregunta. Sí. Dejé la carta con cuidado dentro de la caja. El señor Arthur es el verdadero padre de David. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la cocina, una confesión impactante y un secreto de toda una vida a la vez. Le conté a Hallie toda la historia mientras Lily jugaba feliz a nuestros pies con las ollas y sartenes que le había dado. Le conté que conocí a Arthur cuando tenía 23 años. Por entonces era pescador, joven, fuerte y lleno de sueños salvajes. Nos enamoramos profundamente con toda la intensidad imprudente de la juventud, sin pensar jamás en las consecuencias. Y entonces me quedé embarazada. Mi familia era estrictamente católica, expliqué, muy tradicional. Cuando se lo dije a mi padre, me dijo que había traído una vergüenza terrible a la familia. Me dijo que tenía que casarme de inmediato o me echaría a la calle. Y Arthur, la familia de Arthur era muy rica. Tenían toda una flota de barcos pesqueros, no eran simples trabajadores. Cuando su padre se enteró de lo nuestro, le dio un ultimátum brutal, o se casaba con la chica de buena familia que habían elegido para él, alguien de su misma clase social, o lo desheredaban por completo y lo echaban de la familia para siempre. Hallie hizo una mueca. Y él eligió el dinero. No. La palabra me salió mucho más fuerte de lo que pretendía. Me eligió a mí. Fue directo a ver a su padre y le dijo que no le importaba la herencia. Dijo que me amaba y que cuidaría de mí y del bebé costara lo que costara. Entonces, ¿qué pasó? Mi propio padre se adelantó. Las viejas heridas emocionales aún dolían físicamente después de tantos años. Antes de que Arthur pudiera siquiera hablar con su familia, mi padre me encontró un pretendiente, Robert Miller. Un buen hombre, amable, no rico, pero estable. También era pescador, como Arthur, pero sin los líos de una familia adinerada. ¿Y lo aceptaste? Tenía 23 años. Estaba embarazada y muerta de miedo. Mi padre dijo que si no me casaba con Robert me echaría sin un céntimo. Y pensé en mi bebé, en David. ¿Qué clase de vida tendría si yo fuera una madre soltera sin apoyo familiar, sin dinero, sin nada? Las lágrimas empezaron a caer otra vez por mis mejillas. Así que acepté la propuesta y le escribí una carta a Arthur. Le dije que me había casado, que tenía que seguir con su vida, que debía olvidarse por completo de nosotros. Me sequé los ojos ardientes. Me casé con Robert 3 días después. David nació 7 meses más tarde. Todo el pueblo sabía la verdad, pero nadie decía una palabra. Así eran las cosas entonces. ¿Robert sabía que David no era su hijo biológico? Sí.
Le dije toda la verdad antes de casarnos. Dijo que no le importaba, prometió querer a David como si fuera suyo. Y en gran parte lo hizo, pero siempre hubo algo, una pequeña distancia, una ligera diferencia en cómo trataba a David en comparación con Jessica cuando ella nació 2 años después. ¿Y Arthur simplemente se fue? Su familia lo mandó al extranjero, a Europa creo. No supe nada de él durante años. Cogí otra de las cartas antiguas. Pero siguió escribiéndome. Durante años me escribió estas cartas que yo nunca contesté, porque era una mujer casada, porque había tomado una decisión, porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuándo volvió por fin? Cuando David tenía 10 años. Su esposa, la mujer con la que sus padres lo obligaron a casarse, murió en un accidente de coche. Nunca tuvieron hijos. Se mudó de nuevo a San Francisco y vino a buscarme. Recordé aquel día con una claridad dolorosa. Arthur en mi porche, mayor, pero todavía guapo, con los ojos llenos de todo lo que había callado. Pero yo estaba casada. Tenía 2 niños pequeños. ¿Y Robert? Robert era un hombre decente, no merecía que yo lo traicionara. Así que lo rechazaste. Le dije que podíamos ser amigos, solo amigos. Abrió el restaurante del puerto, y nos veíamos de vez en cuando, cafés inocentes, conversaciones casuales sobre los niños, sobre la vida. Nunca cruzamos esa línea hasta... Nunca. Mi voz fue firme. Nunca cruzamos esa línea, jamás. Ni siquiera después de que Robert muriera hace 15 años. Simplemente no pudimos. Había demasiada historia, demasiado dolor. ¿Y David? Dios mío, David, ¿él sabe la verdad? Robert se lo contó justo antes de morir. Las palabras salieron como cristales rotos. Estaba en el hospital muriéndose de cáncer y llamó a David junto a su cama. Le dijo la verdad. Le dijo que lo había querido como a un hijo de verdad, a pesar de todo. Pero también le dijo que merecía saber quién era realmente su padre biológico. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 3 años. David tenía 31. Y desde ese día, desde ese mismo día, todo se rompió entre nosotros. Hallie alargó la mano por encima de la mesa y me la cogió con suavidad. Por eso está tan distante. No es solo por los sacrificios que mencionabas antes, es porque siente que toda su vida ha sido una mentira. Sí. La palabra me salió como un sollozo. Y tiene toda la razón. Le mentí a la cara durante 31 años. Dejé que creciera creyendo que Robert era su padre. Dejé que Robert tratara distinto a Jessica sin intervenir nunca para detenerlo. Dejé que todo ese dolor y toda esa confusión se acumularan porque tenía demasiado miedo de enfrentar la verdad. Nos quedamos en silencio un momento, con el peso aplastante de 35 años de secretos llenando la cocina. Lily se había quedado dormida en el suelo, rodeada de ollas y sartenes brillantes. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Hallie al fin. Miré las cartas viejas esparcidas sobre la mesa, la prueba de un amor que había sobrevivido durante décadas a pesar de todo. Miré mi preciosa cocina, transformada por la bondad de una desconocida. Y pensé en Jessica en Nueva York, agotada y sola. Pensé en David en Los Ángeles con Victoria, construyendo una vida que desde fuera parecía perfecta, pero que probablemente estaba tan llena de secretos oscuros como la mía. Voy a llamarlos, dije, a los 2. Y voy a decirles la verdad, toda. Sobre Arthur, sobre todo, sobre las cartas secretas y sobre mi enfermedad. Me quedé helada al darme cuenta de lo que acababa de revelar. Los ojos de Hallie se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Enfermedad? Y entonces, porque ya no podía seguir guardando más secretos, le conté el diagnóstico aterrador, le hablé de la enfermedad de Huntington, de la degeneración progresiva de mi cerebro, del hecho horrible de que tanto David como Jessica tenían un 50% de posibilidades de haberla heredado. Dios mío, susurró Hallie. ¿Ellos lo saben? No, nadie lo sabe. Bueno, ahora tú sí. ¿Por qué no se lo dijiste? Porque estaba aterrada. Las palabras dolorosas salieron de mí como un torrente. Aterrada de que volvieran a mi vida solo por pena y culpa, aterrada de que me miraran y vieran solo una carga enorme, aterrada de que todo lo que ya habíamos perdido, la cercanía, el amor, la familia que fuimos,
desapareciera para siempre si descubrían que me estaba muriendo. Pero, señorita Evelyn, tienen derecho a saberlo, sobre todo si es genético. Lo sé. Siempre lo supe. Había llegado el momento de dejar de tener tanto miedo, de dejar de enterrar secretos, de afrontarlo todo, el pasado, el presente y el poco futuro que me quedaba. ¿Me ayudarás? Le pregunté a Hallie. Cuando lleguen, quiero que te quedes, no como criada ni como ayudante, sino como familia, porque eso es lo que eres para mí ahora. ¿Te das cuenta de que en estos últimos 5 meses te has convertido en mi familia tanto como ellos? Las lágrimas corrían por la cara de Hallie. Claro que me quedaré, todo el tiempo que me necesite. Llamé primero a David. Contestó al tercer tono. Su voz sonaba totalmente profesional y ligeramente molesta. Mamá, estoy en medio de una presentación importante. David, mi voz sonó mucho más firme de lo habitual, con un filo que no usaba con él desde hacía años. Necesito que vengas a San Francisco este mismo fin de semana. No es negociable. Silencio. Luego, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Ven y lo sabrás. El sábado a mediodía, y ven solo, sin Victoria. Mamá, por favor. Esta vez sus palabras salieron mucho más suaves. Solo esta vez. Haz esto por mí sin cuestionarlo. Otro silencio largo, y luego un suspiro pesado. Está bien, iré. Jessica fue mucho más difícil. Cuando la llamé, su voz sonaba adormilada, seguramente estaba descansando de otro doble turno agotador. Mamá, ¿qué hora es? Es tarde. Lo siento, pero Jessica, necesito que vuelvas a casa, a San Francisco, este fin de semana. ¿Este fin de semana? La oí despertarse de golpe, mucho más alerta. Mamá, tengo turnos programados en el hospital. Cancélalos, dile a la administración que es una emergencia familiar. Es una emergencia familiar. Su voz subió, llena de pánico. ¿Qué ha pasado? ¿Estás enferma? ¿Te has hecho daño? Físicamente estoy bien ahora mismo, pero hay cosas de las que necesitamos hablar urgentemente, cosas que no puedo decir por teléfono. Y Jessica, tu hermano también viene. Os necesito a los dos en la misma habitación. Escuché cómo cambiaba su respiración al otro lado, el pánico transformándose poco a poco en una comprensión más profunda. Esto es por lo que empezamos a hablar en mi apartamento. ¿Por tu salud? Sí, entre otras cosas. Cogeré el primer vuelo que pueda. El sábado llegó demasiado rápido y, al mismo tiempo, no lo bastante. Hallie insistió en ayudarme a preparar la casa. No es que hiciera falta limpiarla más después de todo su trabajo, pero necesitábamos hacer algo con las manos para calmar los nervios. Hicimos empanadillas juntos, docenas y docenas. Ella me enseñó una técnica nueva para cerrar los bordes que había aprendido de uno de los cocineros del restaurante, y yo le enseñé cómo mi abuela añadía una pizca de azúcar moreno al relleno de carne, un toque dulce que siempre sorprendía. ¿Estás nerviosa?, me preguntó mientras doblábamos la masa. Aterrada, admití. Hace 3 años enteros que David y yo no hablamos de nada de verdad. Y Jessica, después de nuestra conversación en Nueva York, ya no sé qué esperar. Espera sinceridad, dijo Hallie con sencillez. Tú les vas a ofrecer la verdad más dura, ellos te devolverán lo mismo. El señor Arthur vino temprano aquella mañana, mucho antes de que llegaran los niños. Estaba en medio de mi salón, el mismo salón que había ayudado a pintar y restaurar sin saber que estaba ayudando a restaurar su propio secreto enterrado. Me miró con esos ojos profundos que conocía tan bien. ¿De verdad vas a decírselo? Todo. Evelyn, no tienes por qué hacerlo. Sí, sí tengo. Me acerqué a él, a esa cosa complicada entre nosotros que seguía latiendo después de tantos años. Arthur, he pasado 35 años guardando secretos, mentiras por omisión, medias verdades, cosas sin decir, y me ha costado todo. Mi relación con David, mi honestidad con Jessica, incluso mi relación contigo y conmigo misma. Tú deberías haber sido una parte real de la vida de David. Deberías haber sido su verdadero padre, no solo el amable dueño del restaurante que le daba caramelos gratis cuando era pequeño. Hiciste lo que creías correcto. No, hice lo fácil.
Hice lo que me permitía evitar conversaciones muy difíciles y decisiones aún más duras. Le tomé la mano con suavidad. Era la primera vez en 15 años que lo tocaba con verdadera intención. Pero ya no. Hoy van a saberlo todo. Y después de eso, después podremos decidir qué viene ahora. Tú, yo, ellos, todos nosotros. Él me apretó la mano. ¿Quieres que me quede cuando lleguen? No, todavía no. Déjame hablar primero con ellos. Luego respiré hondo. Después te llamaré, y si David quiere verte, si quiere conocer oficialmente a su verdadero padre, vendrás. Evelyn, llevo 35 años esperando esa llamada. Vendría aunque tuviera que cruzar el océano entero nadando. Se fue justo cuando el taxi de David subía la cuesta. David bajó del coche con esa postura rígida que había perfeccionado desde que se convirtió en un arquitecto de éxito. Un traje caro a medida, un maletín de cuero, zapatos impecables, todo en él gritaba profesional triunfador de Los Ángeles. Pero en cuanto miró la casa, se quedó clavado. Mamá, ¿qué demonios le has hecho a la casa? Yo estaba en la puerta abierta. Hallie estaba un poco detrás de mí, con Lily en brazos. No fui yo, dije, fue Hallie. Entonces fue cuando por fin la vio, la joven con un bebé de pie dentro de la casa de su madre, como si perteneciera allí. ¿Quién es Hallie? Su voz llevaba ese filo peligroso que usaba cuando intentaba contener la rabia. Una amiga mía. Ella y su bebé se han quedado aquí mientras yo estaba fuera. ¿Quedándose aquí? Subió los escalones con el rostro endureciéndose. Mamá, has dejado que una completa desconocida viva en tu casa. Soy Hallie Roberts, dijo ella con una calma increíble. Dejó a Lily en el suelo, junto a un montón de juguetes. Y sí, tu madre tuvo la bondad de dejarme quedar aquí cuando no tenía absolutamente a dónde ir. Basta ya. David giró la cabeza hacia mí con incredulidad y rabia. Mamá, has perdido completamente la cabeza. Dejas que gente al azar viva en tu casa. ¿Y si te roba? ¿Y si te está engañando? No me está engañando, David. ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué te lo dice? Mamá, así es exactamente como actúan los estafadores, se aprovechan de personas mayores vulnerables. No soy vulnerable, lo interrumpí. Mi voz sonó mucho más fría de lo que pretendía. Y desde luego no estoy senil. Hallie ha cuidado mejor de esta casa de lo que lo he hecho yo en años. Mira a tu alrededor, David. ¿Ves que falte algo, o ves un hogar cuidado y querido? Por fin miró el salón y notó las mejoras, las fotos enmarcadas, los suelos relucientes, los cristales impecables. Algo en su cara se suavizó, aunque apenas. Sigue siendo una irresponsabilidad enorme. Mamá, tienes que tener mucho más cuidado, sobre todo a mi edad, repetí. David, tengo 58 años, no 88. Aún así, se quedó callado de repente, mirando algo detrás de mi hombro. En un rincón del salón, Hallie había preparado un pequeño espacio de estudio, un escritorio con libros de medicina, apuntes escritos a mano, cuadernos abiertos. ¿Está estudiando medicina?, preguntó con tono acusador. Lo estaba, respondió Hallie antes de que yo pudiera hablar. Universidad Estatal, tercer año. Tuve que dejarlo al quedarme embarazada. Qué conveniente. Y ahora vives gratis en casa de mi madre, seguramente pensando cómo sacarle todavía más. David. Mi voz cortó el aire como un látigo. Ya basta. Hallie es mi invitada y además una muy buena amiga. La tratarás con respeto bajo este techo o puedes darte la vuelta e irte ahora mismo. Me miró atónito. Hacía años que no le hablaba así. Quizá nunca. Mamá, solo intento protegerte. No necesito que me protejas. Necesito que confíes en mí, que confíes en que después de 58 años en este planeta todavía puedo tomar mis propias decisiones. El sonido de otro taxi llegando le evitó tener que responder. Había llegado Jessica. Mi hija bajó del coche. Se veía tan agotada como la última vez que la vi en Nueva York, pero hoy había algo distinto en sus ojos, una determinación tranquila que antes no estaba. Mamá. Me abrazó con fuerza y luego se apartó para mirarme la cara. ¿Estás bien?
Por teléfono sonabas. Estoy perfectamente, cariño. Pasa, tu hermano ya está aquí. Jessica entró y se quedó inmóvil, igual que David, mirando la casa transformada. Dios mío, mamá, esto es precioso. Todo gracias a Hallie, dije, y se la presenté. Jessica, siendo exactamente como es Jessica, fue directa hacia Lily y se arrodilló en el suelo para saludar al bebé. Bienvenida a esta familia tan peculiar. Hola, preciosa, ¿cómo te llamas? Lily, dijo Hallie, visiblemente aliviada por la calidez de Jessica, tiene 9 meses. Es preciosa. Jessica levantó la vista y vio los libros. ¿Eres estudiante de medicina? Lo era, de la facultad estatal, añadí, 3er año, antes de tener que dejarlo. Algo cruzó la cara de Jessica, comprensión, empatía. Debió de ser muy duro. Lo fue. Pero su madre, nos salvó, a mí y a Lily. David hizo un sonido de desprecio y Jessica pareció notar por fin la tensión. ¿Qué me he perdido? Tu hermano cree que Hallie me está engañando, dije sin rodeos. Yo no he dicho. Dijiste que era una irresponsabilidad dejarla quedarse aquí, que se estaba aprovechando de mí, prácticamente todo menos llamarla estafadora a la cara. Jessica miró a David, luego a mí y luego a Hallie. ¿Ella ha pintado la casa? Sí, dijo Hallie en voz baja. ¿Y ha limpiado y organizado todo? Sí. ¿Y lleva cuidando la casa cuánto tiempo? 5 meses. Dije. 5 meses. Jessica se volvió hacia David. ¿Y en esos 5 meses, cuántas veces has venido a visitar a mamá? David se sonrojó. Eso no es justo. He estado ocupado. ¿Cuántas veces, David? Ninguna, admitió entre dientes. Exacto. Entonces quizá deberíamos estar agradecidos de que alguien haya estado aquí cuidando de mamá en su casa mientras nosotros estábamos demasiado ocupados. Hallie le tendió la mano y Jessica se la estrechó. Los ojos de Hallie brillaban llenos de lágrimas contenidas. Jessica, empezó David. No, lo interrumpí. Sentaos todos. Hallie, ¿puedes llevarte a Lily a tu habitación un rato? Necesito hablar con mis hijos a solas. Hallie asintió y cogió a Lily, pero antes de irse se volvió hacia mí. ¿Seguro que quiere que me quede, si me necesita? Sí, segura, pero gracias, cariño. Cuando se fue, me giré hacia David y Jessica, los dos sentados en el sofá con expresión cautelosa. Hay cosas que necesito deciros. Empecé. Cosas que debí haber dicho hace años, y van a doleros, os van a enfadar, van a cambiar la forma en que veis todo. Pero necesito que me escuchéis hasta el final antes de juzgarme. ¿Podéis hacerlo? Se miraron entre ellos y asintieron. Me senté enfrente y respiré hondo. David, sé que sabes que Robert no era tu padre biológico. Su cuerpo se tensó de inmediato. Tu padre me dijo antes de morir que pensaba contártelo. Miré a mis hijos, ya adultos, mirándome con cautela y curiosidad. Pero lo que no sabes es toda la historia. Y Jessica, tú también tienes que escuchar esto, porque afecta a nuestra familia de formas que nunca entendiste. Fui a la cocina, volví con la caja metálica y la dejé sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Jessica. La verdad, dije sencillamente, toda. 35 años de verdad que he estado escondiendo. Y entonces, con las manos temblorosas y la voz rota, les conté todo. Les enseñé las cartas una a una. Les leí fragmentos de la escritura apasionada de Arthur, palabras de amor que había guardado en secreto durante décadas. Les enseñé las fotografías escondidas, Arthur y yo, jóvenes y enamorados antes de que las familias, las tradiciones y el miedo nos separaran. David no dijo nada. Solo estaba allí sentado, con la cara cada vez más pálida con cada revelación. Jessica fue la primera en hablar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Porque me avergonzaba, admití. Porque en aquella época, en aquella cultura, lo que hice, quedarme embarazada sin estar casada, era imperdonable. Y porque cuando me casé con Robert, me pidió que nunca hablara de Arthur. Dijo que David sería su hijo en todo lo que importaba, pero solo si yo prometía cerrar esa puerta para siempre. Y lo hiciste,
dijo David en voz casi inaudible. Cerraste la puerta. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Miré la caja de cartas. Pero Arthur volvió cuando tú tenías 10 años, David. Abrió el café del puerto. Nos hicimos amigos, solo amigos. Robert lo sabía. Incluso ellos, en cierto modo, se hicieron amigos también. 3 personas rodeando una verdad que todos conocíamos pero que nadie nombraba. ¿Papá lo sabía? David por fin me miró. ¿Papá sabía que el hombre del café era mi verdadero padre? Y no dijo nada en todos esos años, solo fingió. No fingió quererte, David. Ese amor era real. Pero sí, vivimos con ese secreto. Todos lo hicimos. David se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Vi la tensión en sus hombros, las manos cerradas en puños. Toda mi vida ha sido una mentira. No toda. Sí, toda. Se giró y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde que era pequeño. Crecí creyendo que Robert era mi padre. Crecí preguntándome por qué me trataba distinto que a Jessica. Porque cuando ella recibía un premio, él sonreía orgulloso. Pero cuando lo recibía yo, solo asentía y decía buen trabajo. Sus palabras me golpearon como puñetazos. David, tu padre te quería. ¿Mi padre? ¿Qué padre, mamá? El que me crió pero nunca me vio del todo como suyo, o el desconocido que sirve café y que nunca tuvo la oportunidad de ser mi padre porque tú decidiste que un matrimonio conveniente era más importante. Yo tenía 23 años. La voz se me rompió. Era una chica aterrada, embarazada, dentro de una familia que me habría echado a la calle. No estaba eligiendo un matrimonio conveniente, estaba eligiendo sobrevivir. ¿Y después qué? Ya eras libre. ¿Por qué no nos lo dijiste entonces? Porque Robert me hizo prometer en su lecho de muerte que esperaría, que te dejaría procesar su muerte antes de añadir esto encima. Y después pasó 1 año, luego 2, y se volvió más fácil callar que afrontar esta conversación. Más fácil para ti, dijo David con amargura. Sí. La palabra me salió en un susurro. Más fácil para mí, y lo siento muchísimo, David. Jessica había permanecido callada durante todo el intercambio, pero entonces se levantó y fue hacia David. Espera, dijo, espera un segundo. Luego se volvió hacia mí. Mamá, has dicho que papá le contó la verdad a David antes de morir. ¿Cuándo exactamente? Hace 3 años, el día antes de morir. Y le dijo lo de Arthur, que era el padre biológico de David. Sí. Jessica miró a David. O sea, que lo sabes desde hace 3 años. 3 años. ¿Y nunca me lo dijiste? David se puso rojo. No era asunto tuyo. ¿No era asunto mío? Eres mi hermano. Esto afecta a toda nuestra familia, a nuestra historia, y tú simplemente... ¿Qué? ¿Decidiste guardártelo para ti? No sabía cómo decírtelo. Ah, o sea que cuando tú guardas secretos está bien, pero cuando lo hace mamá es una traición imperdonable. ¿Así funciona? La voz de Jessica estaba cargada de sarcasmo. Es distinto. ¿Cómo que distinto, David? Jessica se acercó a él. Mamá tenía 23 años. Estaba embarazada y asustada. Tú tenías 31 y qué, avergonzado, enfadado, tan absorbido por tus propios sentimientos que no fuiste capaz de compartir algo tan importante con tu hermana? Jessica. Y por eso has estado tan distante estos últimos 3 años. Por eso casi no vienes. Por eso siempre tienes excusas. Yo pensaba que era porque había hecho algo mal. Porque de alguna manera te había fallado. No es culpa tuya, dijo David rápidamente. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De mamá por tomar una decisión difícil cuando prácticamente era una niña? ¿Por proteger su secreto como le pidió su marido moribundo? Jessica se volvió hacia mí. Mamá, llevo años enfadada contigo. Enfadada porque pensaba que nos hacía sentir culpables por tus sacrificios. Enfadada porque sentía que nunca podría hacer lo suficiente para compensar todo lo que nos habías dado. Lo sé, dije en voz baja. Y tenías razón al estarlo. Lo hice. No a propósito, pero lo hice. Pero ahora entiendo algo más. Su voz se suavizó.
Cargabas con todos estos secretos, la verdad sobre David, tu relación con Arthur, todo el peso de haber tomado una decisión que cambió el rumbo de tu vida entera. Y nunca pudiste hablar de ello, nunca pudiste compartir esa carga. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No quería que me juzgarais. No te estoy juzgando, mamá. Solo desearía que hubieras confiado en nosotros. Yo también. Me sequé los ojos. Pero hay más. Hay algo más que necesitáis saber. David se volvió desde la ventana. ¿Qué más puede haber? Respiré hondo, con temblor. ¿Era ahora o nunca? Hace 8 meses fui al médico. Había empezado a tener temblores, problemas de memoria, cambios de humor que no podía explicar. Mi voz seguía sorprendentemente firme. Después de varias pruebas, el doctor Reynolds me diagnosticó la enfermedad de Huntington. El silencio que siguió fue absoluto. Cuando Jessica habló, su voz era apenas un susurro. ¿La enfermedad de Huntington? Es progresiva, degenerativa. Sé lo que es. Jessica se dejó caer en el sofá, perdiendo el color en la cara. Dios mío, mamá. ¿Estás segura? Las pruebas fueron concluyentes. ¿Cuánto tiempo? Su voz de médica tomó el control, aunque le temblaban las manos. Es difícil decirlo. Quizá 1 año, quizá 2. ¿1 año? David pasó del shock a algo que se parecía a la rabia. Llevas 8 meses sabiendo que te estás muriendo y no nos has dicho nada. Quería hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Para protegeros, para ahorraros más secretos. ¿Cuántos más, mamá? ¿Cuántos más secretos guardas? Ninguno más, dije. Esa es toda la verdad. Todo. Jessica se había tapado la cara con las manos. Cuando levantó la vista, tenía los ojos rojos, pero secos. Mamá, ¿sabes lo que significa la enfermedad de Huntington? ¿Que es hereditaria? Sí. Y aún así esperaste 8 meses para decirlo. Tenía miedo. Mamá. Jessica se puso de pie, y por primera vez su voz se elevó. Tengo un 50% de probabilidades de tener la misma enfermedad. David también. Y nos robaste 8 meses de tiempo para hacernos pruebas, para planear, para decidir qué hacer con nuestras vidas. La acusación en su voz fue peor que cualquier cosa que hubiera dicho David. Lo sé. Tenéis todo el derecho a estar furiosos. ¿Furiosa? Jessica soltó una risa amarga y rota. Mamá, estoy más que furiosa. Yo. Se giró y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Pregunté. No lo sé. Fuera. A cualquier parte. Solo necesito pensar. Jessica, por favor. Pero ya se había ido, cerrando la puerta detrás de ella con un sonido definitivo. David y yo nos quedamos en el salón, con el espacio entre los dos lleno de 35 años de verdades no dichas. ¿Tú también te vas a ir? Pregunté en voz baja. No respondió durante un largo momento. Luego, lentamente, volvió al sofá y se sentó, cogiendo una de las cartas de Arthur. Escribe muy bien, dijo al fin. Siempre lo hizo. Mi amor, leyó, cada día que paso sin ti es un día robado al universo. Si pudiera volver atrás, le diría a mi padre que se quedara con su dinero, con sus barcos, con su aprobación. Te elegiría a ti 1000 veces. La voz se le quebró en las últimas palabras. David, él de verdad me amaba. ¿Mi verdadero padre de verdad quería formar parte de mi vida? Sí, más que nada en el mundo. ¿Y tú lo mantuviste alejado? Sí. No había forma de suavizarlo. Le pedí que se mantuviera alejado porque creía que era lo mejor para ti. Pensé que necesitabas estabilidad, una familia normal, no la complicación de conocer a tu padre biológico mientras tu padre legal seguía vivo. No era una decisión que te correspondiera tomar por mí. Lo sé. Todo este tiempo, mientras yo me sentía como un extraño en mi propia familia, como si no terminara de encajar, tenía un padre que me quería y nunca tuve la oportunidad de conocerlo. No es demasiado tarde, dije en voz baja. Me miró con brusquedad. ¿Qué? Arthur sigue aquí. Sigue en el café. Y David, te ha estado observando desde lejos todos estos años.
Conoce tu carrera, tus logros. Yo le pedí que se mantuviera alejado, pero nunca dejó de preocuparse por ti. ¿Quieres que lo conozca ahora, después de 35 años? Quiero que tengas la elección que nunca tuviste antes, la elección de conocer a tu padre biológico, de decidir por ti mismo qué tipo de relación, si es que quieres alguna, quieres tener con él. David se quedó mirando la carta en sus manos. No sé si puedo hacer eso. No tienes que decidirlo ahora, pero David, hay algo más que necesitas entender sobre Huntington. Levantó la vista. Si tienes el gen, los síntomas suelen aparecer entre los 35 y los 45 años. Tú tienes 34. Lo vi procesarlo, el horror creciendo en sus ojos cuando comprendió lo que implicaba. O sea que podría empezar a tener síntomas en cualquier momento. Sí. O puede que no tengas el gen en absoluto. Es un 50% de posibilidades, un cara o cruz que decide toda mi vida. Hay pruebas genéticas que pueden decírtelo con seguridad. ¿Y luego qué? Su voz sonó dura. Si tengo el gen, ¿qué se supone que haga con esa información? ¿Esperar a que mi cerebro empiece a deteriorarse? ¿Esperar a perder el control de mi cuerpo, de mi mente? ¿O usar esa información para decidir cómo quieres vivir el tiempo que tengas, para tomar decisiones basadas en la verdad y no en el miedo? Fácil decirlo. No, David, no es nada fácil. Me senté a su lado. Cada día me despierto sabiendo que esta enfermedad me está quitando partes de mí. Cada temblor, cada momento de confusión, cada cambio de humor que no puedo controlar, es un recordatorio de que mi tiempo se acaba. ¿Pero sabes qué es peor que saberlo? Me miró. No saberlo. Pasar 35 años guardando secretos, viviendo con miedo a la verdad, desperdiciando tiempo con la gente que quiero porque tenía demasiado miedo de ser sincera. Le cogí la mano. No cometas mis errores, hijo. Si decides hacerte la prueba y sale positiva, al menos lo sabrás. Y podrás vivir de verdad, con ese conocimiento. Y si sale negativa, podrás soltar ese miedo que veo ahora mismo en tus ojos. ¿Y si no quiero saberlo? ¿Si prefiero vivir en la incertidumbre? Entonces esa es tu elección y la respetaré. Le apreté la mano. Pero David, escúchame, da igual lo que decidas sobre la prueba, da igual cómo te sientas conmigo ahora mismo, necesito que sepas algo, que te quiero. Te he querido desde el momento en que supe que crecías dentro de mí. Cada decisión que tomé, buena o mala, sensata o estúpida, la tomé con la intención de protegerte, de darte la mejor vida posible. Sé que cometí errores. Sé que te hice daño. Pero mi amor por ti nunca, ni por un solo segundo, fue condicional ni dudoso. Las lágrimas por fin empezaron a correr silenciosamente por su rostro. Yo también te quiero, mamá, pero no sé cómo procesar todo esto. Lo sé. Y no tienes que hacerlo ahora mismo. Solo quédate. Los dos. Tú y Jessica, quedaos unos días. Hablemos más. Conoce bien a Hallie. Y si estás preparado, quizá conozcas a Arthur. Asintió despacio, secándose los ojos. ¿Dónde está Jessica? Probablemente caminando por la ciudad. Siempre le gustó caminar cuando necesitaba pensar. Debería ir a buscarla. Dale un poco de tiempo primero. Volverá cuando esté preparada. Jessica no volvió hasta el anochecer. Para entonces, David se había ido a su antigua habitación a descansar y Hallie había salido con Lily para darme espacio. Yo estaba sentada en el porche viendo cómo el océano se teñía de naranja y rosa con la puesta de sol. Escuché sus pasos en las escaleras antes de verla. Cuando apareció, tenía los ojos hinchados de llorar, pero la cara estaba en calma. Hola, mamá. Hola, mi amor. Di unas palmaditas al asiento a mi lado. Has caminado mucho por toda la ciudad. Se sentó mirando el atardecer. Fui al café. El corazón me dio un vuelco. ¿Al café del puerto? Sí. No entré. Solo me quedé fuera mirando. Vi a un hombre mayor, pelo gris, sonrisa amable. ¿Es él, Arthur? Sí. Se parece a David en los ojos. Lo sé. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando las olas romper contra las rocas de abajo.
He pedido cita para una prueba genética, dijo Jessica de pronto. Mañana, en el hospital naval. ¿Tan rápido? Soy médica, mamá. Tengo contactos y necesito saberlo. Se giró para mirarme. No puedo vivir con la incertidumbre. Necesito saber si voy a acabar como tú. Las palabras dolieron, aunque sabía que no las había dicho con crueldad. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque hace 8 meses, cuando te diagnosticaron, decidiste que era mejor no decírnoslo. ¿Cómo puedes entender mi necesidad de saberlo si tú elegiste el secreto? Porque no es lo mismo, dije en voz baja. Yo ya sabía que tenía la enfermedad. La cuestión no era si la tenía, sino cuándo decíroslo, y sí, esperé demasiado. Pero tú estás en una posición diferente. Puedes saberlo antes de que aparezcan los síntomas. Puedes planear tu vida con ese conocimiento. ¿Y si sale positivo? Su voz se quebró. ¿Qué clase de vida puedo planear sabiendo que dentro de 10 o 15 años empezaré a perder todo lo que soy? Una vida llena de sentido, una vida vivida con intención. Me giré completamente hacia ella. Jessica, te he visto estos últimos años, agotándote hasta el extremo, dobles turnos, triples turnos, sin vacaciones, sin hacer tiempo para amigos ni relaciones. ¿Sabes lo que creo? Creo que has estado huyendo. Huyendo de la soledad, huyendo de tus emociones, huyendo de la vida real enterrándote en el trabajo. Y si el resultado es positivo, puedes seguir haciéndolo. Puedes pasar los próximos 10 o 15 años escondiéndote en el trabajo hasta que sea demasiado tarde. O puedes elegir otra cosa. ¿Elegir qué? Vivir, vivir de verdad. Viajar a los lugares que siempre has querido ver. Encontrar el amor, o al menos darte la oportunidad de intentarlo. Escribir ese libro del que hablabas antes. Pasar tiempo con la gente que importa. Le cogí la mano. No desperdicies el tiempo que tienes, sean 10 años o 60, viviendo a medias. Miró nuestras manos entrelazadas. ¿Tienes miedo, mamá, de morir? Todos los días, admití, pero no tanto como tenía miedo de no haber vivido de verdad. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo antes del diagnóstico. Existir, no vivir, guardar secretos, mantener distancias, esperar. ¿A qué? A un momento perfecto que nunca llega. ¿Por eso ayudaste a Hallie? Porque querías hacer algo que importara. En parte sí, pero también porque me recordó a mí misma, joven, asustada, necesitando ayuda, pero demasiado orgullosa para pedirla. Quería hacer por ella lo que me habría gustado que alguien hubiera hecho por mí. Jessica se secó los ojos. Le hace bien estar contigo, se nota. La forma en que te mira, cómo cuida esta casa. Te quiere, mamá, como de la familia. Y yo la quiero a ella y a Lily. Sonreí. ¿Sabes qué es lo extraño? En 5 meses, Hallie se ha convertido en parte de mi vida de una manera en que mis propios hijos no lo habían sido en años. No porque ella sea mejor ni porque vosotros seáis malos hijos, sino porque empezamos sin historia, sin expectativas, sin todos los patrones dañinos que acumulamos con el tiempo. ¿Crees que podemos arreglar eso? ¿Los patrones entre nosotras? Creo que ya hemos empezado. Esta conversación, por dura que sea, tiene más sinceridad que la que hemos compartido en años. Jessica asintió despacio. David está enfadado. Lo sé, pero se le pasará. Al final siempre se le pasa. Solo necesita tiempo para procesarlo. ¿Y a ti se te pasará? Me miró, y vi a mi niña pequeña en sus ojos, la que se metía en mi cama después de una pesadilla, la que me pedía un cuento más antes de dormir. En realidad nunca me fui, mamá. Solo me perdí durante un tiempo. Se inclinó y apoyó la cabeza en mi hombro. Pero quiero encontrar el camino de vuelta, si me dejas. Le rodeé con el brazo, abrazándola como no lo hacía desde hacía años. Siempre, mi amor, siempre. Los días siguientes fueron extraños, dolorosos, pero también esperanzadores de una forma que no había anticipado. David decidió quedarse, pidiendo una semana libre en el trabajo. Victoria llamó varias veces, y su voz sonaba más aguda con cada conversación. Pero David se mantuvo firme. Tengo que estar aquí,
Le dijo durante una llamada especialmente tensa que todas pudimos oír. Mi madre está enferma y mi familia me necesita. Yo soy tu familia. Oí gritar a Victoria a través del teléfono. ¿O eso ya no importa? Claro que importa. Pero Victoria, mi madre tiene una enfermedad terminal. Necesito este tiempo con ella. Hubo un silencio. Siempre es tu madre. Siempre ha sido ella. ¿Cuándo voy a ser yo la prioridad, David? No es justo. No es justo. Cancelas cenas importantes. Llegas tarde a eventos de mi trabajo. Y ahora esto. Cogerte una semana entera sin consultarme siquiera. Yo no me casé para ser la segunda opción en mi propio matrimonio. David se frotó la frente, el estrés marcado en cada línea de su cara. Victoria, ¿podemos hablar de esto cuando vuelva? No, hablamos de esto ahora. O vuelves a casa, o cuando vuelvas ya no habrá casa a la que volver. El silencio se alargó. Pude ver a David luchando, con el peso de la decisión cayéndole encima. Entonces, con una voz baja pero firme, dijo, entonces supongo que ya no habrá casa. Hubo un jadeo seco, y luego se cortó la llamada. David bajó lentamente el teléfono, mirándolo como si fuera un objeto extraño. David, empecé, pero levantó la mano. No digas que lo sientes, mamá. No lo digas. Pero tu matrimonio. Mi matrimonio lleva roto mucho tiempo. Yo simplemente no quería admitirlo. Se dejó caer en el sofá. Victoria tiene razón en una cosa. Nunca fui realmente feliz con ella. Siempre hubo una distancia, como si estuviera interpretando el papel del marido exitoso con la esposa perfecta, pero ninguno de los dos estaba realmente presente. Jessica, que había estado escuchando desde la cocina, entró con 3 tazas de té. A veces las cosas tienen que romperse del todo antes de poder reconstruirlas bien, dijo, entregándonos una taza a cada uno. ¿Eso es lo que estamos haciendo?, preguntó David. ¿Rompiéndonos para poder reconstruirnos? Puede ser. Jessica se sentó. Mañana tengo la cita para la prueba genética. David se tensó. ¿Has decidido hacerla? Sí. ¿Y tú? Aún no lo sé. Miró su taza. Parte de mí quiere saberlo, pero otra parte, si sale positivo, ¿cómo vivo con ese conocimiento? ¿Y cómo vives sin él?, respondió Jessica, preguntándote cada vez que se te olvida algo o te tiembla la mano si ese es el comienzo de la enfermedad. ¿No tienes miedo? Aterrada. Le tembló la voz. Pero mamá tiene razón. No quiero pasar el resto de mi vida, sea larga o corta, huyendo del miedo. En ese momento, Hallie entró con Lily, de vuelta de un paseo. La bebé se reía, agarrando un pájaro de juguete que le había dado el señor Arthur. Perdonad, dijo Hallie al notar la tensión, no quería interrumpir. No interrumpes, dije enseguida. De hecho, siéntate. Quiero proponeros algo a todos. Hallie se sentó con cautela, con Lily en su regazo. Estos últimos días han sido intensos. Empecé. Mucha verdad, mucho dolor. Pero también he visto algo hermoso. He visto a esta familia empezar a sanar, y eso me ha hecho darme cuenta de algo. Los 3 me miraron expectantes. No sé cuánto tiempo me queda, meses, quizá 1 año o 2 si tengo suerte. Pero quiero pasar ese tiempo rodeada de sinceridad, no de secretos, de amor real, no de obligación. Miré a cada uno de ellos. David, Jessica, os quiero. Os querré hasta mi último aliento, pero no quiero que volváis a mi vida por culpa. Quiero que estéis aquí porque elegís estarlo. Mamá, empezó David. Déjame terminar. Y también quiero que conozcáis a alguien que ha sido parte de mi vida, de nuestras vidas, durante mucho más tiempo del que imagináis. Cogí el teléfono. Quiero que conozcáis a Arthur, no como el dueño del café, sino como tu padre, David, como el hombre al que he amado durante 35 años, aunque nunca nos permitimos estar juntos. David palideció. No sé si estoy preparado. No tienes que estar preparado para tener una gran relación de inmediato. Solo conócelo. Escucha su historia y luego decide por ti mismo qué tipo de relación, si alguna, quieres tener con él. ¿Y si decido que no quiero ninguna?
Entonces lo respetaré. Pero David, es tu padre y mereces tener la opción de conocerlo. David miró a Jessica, que asintió animándolo. Vale, dijo al fin, lo conoceré. Arthur llegó esa misma tarde. Lo vi subir las escaleras, cada paso medido y cuidadoso. Cuánto habíamos envejecido, él y yo. Ya no éramos los jóvenes amantes de las fotografías, sino dos personas de mediana edad cargando décadas de arrepentimiento y un amor no consumado. Abrí la puerta antes de que llamara. Evelyn, dijo en voz baja, buscando mis ojos, ¿estás segura de esto? Nunca he estado más segura de nada. Lo guié al interior, donde David y Jessica esperaban en el salón. Hallie se había retirado discretamente a su habitación, dándonos intimidad. Arthur se detuvo en la entrada, y sus ojos encontraron enseguida a David. Vi el reconocimiento allí, el mismo pelo oscuro, la misma mandíbula marcada, los mismos ojos que se entrecerraban cuando estaba nervioso. David, dijo Arthur con la voz cargada de emoción, te has convertido en un hombre apuesto. David se puso en pie, rígido e incómodo. Señor Arthur, por favor, solo Arthur, hizo una pausa, inseguro, o como te sientas cómodo llamándome. Se miraron durante un largo momento, dos hombres que compartían sangre, pero no historia. Mamá dice que eres mi padre biológico, dijo por fin David. Sí, lo soy. ¿Y nunca quisiste conocerme en 34 años? El dolor en la cara de Arthur era evidente. Quise conocerte todos y cada uno de esos 34 años. Pero tu madre pensó que lo mejor era que me mantuviera alejado. Y respeté su decisión porque la amaba y confiaba en su juicio. No era solo decisión suya. No, tienes razón, y lo siento. Debería haber luchado más. Debería haber insistido en formar parte de tu vida. Arthur dio un paso adelante. Pero David, aunque no pude estar en tu vida como quería, nunca dejaste de ser importante para mí. Le preguntaba constantemente a tu madre por ti. Supe de cada premio, de cada logro. Fui a tu graduación del instituto. Me senté al fondo para que no me vieras. Y cuando abriste tu propio estudio de arquitectura, fui uno de tus primeros clientes, aunque lo hice a través de un intermediario para que no supieras que era yo. David lo miró impactado. ¿El proyecto del restaurante del puerto? ¿Eras tú? Sí. Contraté a otro hombre para fingir ser el cliente, pero el diseño era para un edificio que yo quería construir. Tu trabajo fue precioso, por cierto. Exactamente la visión que yo tenía. Yo, no lo sabía. No se suponía que lo supieras. Solo necesitaba formar parte de tu vida de alguna manera, aunque fuera en secreto. Jessica, que había permanecido callada, habló por fin. ¿Y yo qué? ¿A mí también me observabas desde lejos? Arthur la miró con ternura. Claro. Puede que no seas mi hija biológica, Jessica, pero eres la hermana de David. Eres parte de él, y eso significa que también eres importante para mí. Y además, Evelyn habla de ti con un orgullo enorme. Tu carrera en medicina, tu dedicación a ayudar a los demás. Eres extraordinaria. Jessica parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba tanta calidez. Siéntate, Arthur, dije, señalando el sofá. Cuéntales nuestra historia desde tu punto de vista. Y lo hizo. Durante la hora siguiente, Arthur habló de nuestro amor de juventud, del ultimátum de su padre, de su matrimonio forzado con una mujer a la que no amaba. Habló de su esposa, una buena mujer que murió sin recibir nunca de él el amor que merecía, porque su corazón siempre había pertenecido a otra persona. Cuando volví y encontré a vuestra madre casada con Robert y con 2 hijos, pensé que había perdido mi oportunidad para siempre, dijo. Pero Robert era mejor hombre de lo que yo habría sido en su lugar. Nos permitió ser amigos. Nunca cuestionó que Evelyn y yo tomáramos café juntos o que apareciera en alguna reunión familiar de vez en cuando. ¿Papá lo sabía?, preguntó David. ¿Sabía que seguías queriendo a mamá? Sí, y creo que también sabía que ella seguía sintiendo algo por mí. Pero vuestra madre es una mujer de honor. Le hizo una promesa a Robert y la cumplió. Incluso después de que él muriera, ella no pudo. Yo terminé la frase por él.
No pudo soltar la culpa. No podía permitirme ser feliz contigo cuando sentía que había arruinado tantas vidas, la tuya, la de Robert, incluso la de tu esposa. No arruinaste nada, dijo Arthur con firmeza. Hiciste lo mejor que pudiste en una situación imposible. Todos lo hicimos. David había estado escuchando con una emoción creciente en el rostro. Entonces se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el océano. Toda mi vida pensé que había algo malo en mí, dijo en voz baja. Pensaba que la razón por la que papá, Robert, me trataba diferente era porque yo no era suficiente, porque estaba fallando en algo. No. Arthur se levantó y fue hacia él. No había nada malo en ti. Robert te quiso lo mejor que supo, pero sí, probablemente había una distancia que nunca llegó a cerrarse del todo. Y eso no es culpa tuya, David. Es culpa nuestra, mía, de tu madre, de Robert. Nosotros cargamos con el peso de nuestras decisiones y tú sufriste por ello. David se giró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad quisiste conocerme? Cada día. Arthur extendió la mano con cautela. Y si me lo permites ahora, me gustaría intentar conocerte. No como sustituto de Robert. Él fue tu padre en todo lo que importa, sino como el hombre que te dio la vida. Como alguien que te ha querido desde antes de que nacieras. Durante un largo momento, David solo se quedó mirando la mano extendida de Arthur. Luego, lentamente, la tomó. No fue un abrazo. Todavía no era papá, pero era un comienzo. La prueba genética de Jessica fue un martes. David decidió hacerse la suya el mismo día. Si vamos a lanzarnos al abismo, lancémonos juntos, dijo. Los resultados tardarían 10 días en llegar. 10 días de espera, de incertidumbre, de intentar no pensar en el futuro mientras vivíamos el presente. Durante esos días ocurrió algo extraordinario. Nuestra familia rota empezó a sanar. David y Arthur comenzaron a verse en el café cada mañana. No hablaban de nada profundo, solo café y conversación, conociéndose poco a poco. Pero yo veía cómo David empezaba a relajarse con Arthur, cómo empezaba a reconocer las similitudes entre los dos, no solo físicas, también en la forma de pensar, en la forma de ver el mundo. Jessica pasaba tiempo con Hallie ayudándola con el proceso de readmisión en la Facultad de Medicina. Descubrí que Jessica había hecho llamadas a sus contactos en la Universidad Estatal, a fondos de becas, incluso a su propio banco para crear un fondo de ayuda. No puedo devolverle todo lo que perdió, le dijo Jessica a Hallie, pero sí puedo ayudarla a empezar de nuevo. Y yo pasé ese tiempo simplemente siendo madre sin el peso de los secretos, siendo amiga de Hallie sin la soledad que había arrastrado durante años, e incluso empezando con cautela a explorar qué significaba querer a Arthur sin culpa. Una noche, después de que todos se fueran a dormir, Arthur y yo nos sentamos en el porche mirando las estrellas. 35 años, dijo en voz baja. Desperdiciamos 35 años. No fueron desperdiciados, respondí. Fueron complicados, pero nos trajeron hasta aquí, hasta este momento. Y ahora, Evelyn, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Lo pensé, de verdad lo pensé. No lo sé. Si cambio una cosa, lo cambio todo. Puede que David no existiera, o Sara. Y ellos son lo más grande que he hecho en mi vida, incluso con todos los errores que cometí. No son un logro, dijo Arthur, son personas. Personas complicadas, hermosas, imperfectas, a las que criaste mientras afrontabas circunstancias imposibles. ¿Crees que podemos tener esto? Hice un gesto entre los dos. Lo que nunca pudimos tener antes. Ser simplemente nosotros, sin secretos, sin culpa. No lo sé, pero me gustaría intentarlo. Mucho o poco tiempo, el que sea que te quede, Evelyn, me gustaría pasarlo contigo, si me dejas. Tomé su mano arrugada, ya marcada por la edad, pero todavía fuerte. A mí también me gustaría. El día en que llegaron los resultados, estábamos todos reunidos en el salón. Sara había recogido ambos sobres en el hospital aquella mañana. Sostenía el suyo en una mano, el de David en la otra. ¿Quién va primero?, preguntó, intentando sonar valiente, pero claramente aterrada.
Juntos, dijo David, los abrimos juntos. Se miraron el uno al otro, una comprensión silenciosa pasando entre ambos. Hermanos unidos en este momento de verdad. Vale, a la de 3. 1, 2, 3. Abrieron los sobres al mismo tiempo. Hubo un instante de silencio mientras leían. Y entonces Sara soltó un sollozo, el papel se le cayó de las manos. Se me hundió el corazón. Sara, ¿positivo? La palabra me salió como un gemido. Soy positiva. Me levanté para ir hacia ella, pero David me detuvo. Espera. Su voz sonaba extraña. Mira mi resultado. Le entregó el papel y leí las palabras que lo cambiarían todo. Resultado negativo. No se detecta mutación del gen HTT. David no tenía el gen. Él estaría bien, pero Sara no. No, dijo Sara, negando violentamente con la cabeza. No, no, no. Esto no es justo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? David se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Sara, no me digas que todo va a salir bien. No va a salir bien. Las lágrimas le corrían por la cara. Voy a acabar como mamá. Voy a perder la cabeza, el control, todo lo que soy. No estás sola, la interrumpió David con firmeza. Escúchame. No estás sola en esto. Pero tú estás bien. Tú puedes tener una vida normal, hijos, futuro. Y yo lo voy a dedicar a cuidar de ti. Voy a estar aquí, Sara, en cada paso del camino. Hallie, que había estado en silencio en una esquina, se acercó y se sentó al otro lado de Sara. Yo también, dijo. No solo por tu madre, por ti también. Ahora tú también eres mi familia. Sara nos miró a todos, a David, a Hallie, a Arthur, a mí, y algo dentro de ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. 10 años, susurró. Quizá 15 antes de que empiecen los síntomas. Entonces tenemos 10 o 15 años para vivir, dije, sentándome a su lado. No para esperar a morir, sino para vivir de verdad. Tú y yo, Sara. Vamos a enseñarle al mundo cómo se hace. Ella soltó una risa entre lágrimas, rota, pero hermosa. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Porque no tengo otra opción, y tú tampoco. Pero Sara, escúchame. Esto lo cambia todo. Tu carrera, tu vida en Chicago, todo. Ahora tienes que decidir cómo quieres pasar los próximos años. No lo sé. No sé qué hacer. Entonces date tiempo para averiguarlo. Pero mientras lo haces, quédate aquí con nosotros, con tu familia. Una semana después llamé a mi abogado a casa. Era hora de poner mi vida en orden, no solo por mí, sino por todos nosotros. David, Sara, Hallie y Arthur estaban presentes cuando llegó el señor Vance. Señora Miller, dijo abriendo el maletín, entiendo que quiere hacer cambios en su testamento. Sí, cambios importantes. Miré a mis hijos, a Hallie, a Arthur, a toda mi familia, la biológica y la elegida. Primero, la casa. Quiero dividirla en partes iguales entre David, Sara y Hallie. David se puso de pie. Mamá, no. No puedes darle un tercio de la casa a alguien que apenas conoces. A alguien que ha cuidado de esta casa y de mí mejor que nadie en los últimos 6 meses. Lo interrumpí. Hallie es familia, David, tan familia como tú o Sara. Pero, nada de peros. Esta es mi casa, y es mi decisión. Sara puso una mano en el brazo de David. Déjala hablar. Le asentí agradecida a Sara. La casa se dividirá en 3 partes. David, puedes comprar las otras partes o venderla. Esa decisión será entre los 3, pero Hallie tendrá la misma voz que vosotros en lo que ocurra. Señorita Evelyn, empezó Hallie, con lágrimas en los ojos. No puedo aceptarlo. Si puedes, y lo vas a aceptar. Tú me hiciste un regalo. Me devolviste mi casa, mi vida. Ahora yo te doy uno a ti. Me volví de nuevo hacia el señor Vance. Segundo, mi cuenta de ahorros. También se divide en 3 partes. Una parte para la educación universitaria de Lily cuando tenga edad suficiente. Una parte para un fondo de investigación sobre un Tinton en el Hospital Naval de Seattle.
Y la tercera parte dividida entre David y Sara. Mamá, eso es demasiado poco para nosotros, empezó David. No es demasiado poco. Es exactamente lo correcto. Ambos tenéis carreras e ingresos. Hallie y Lily no. Y la investigación. Si mi enfermedad puede ayudar a alguien en el futuro, entonces no habrá sido en vano. ¿Y el restaurante?, preguntó el señor Vance, el pequeño que tiene junto al puerto. Ese es para Arthur. Miré al hombre al que había amado toda mi vida adulta. Para que lo gestione como crea conveniente. Es pequeño, no vale mucho, pero es tuyo. Arthur tenía los ojos llenos de lágrimas. Evelyn, deberías haber tenido esto hace años. Considéralo una compensación por 35 años de amor no correspondido. Nunca fue no correspondido, dijo en voz baja. Lo sé, pero ahora ya es oficial. El señor Vance tomaba notas a toda velocidad. ¿Algo más? Sí, mis efectos personales, joyas, fotografías, libros. David y Sara pueden elegir lo que quieran. El resto será para Hallie, excepto una cosa. Fui a mi habitación y volví con una pequeña caja de terciopelo. La abrí para mostrar un anillo sencillo, pero precioso, con una pequeña esmeralda. Esto era de mi abuela. Siempre me dijo que se lo diera a la persona que de verdad entendiera lo que significa el amor. Miré a Hallie. Para tu boda algún día, o para dárselo a Lily cuando sea mayor, pero ahora es tuyo. Hallie tomó el anillo con manos temblorosas. No sé qué decir. Di que lo aceptas. Que nos aceptas a todos nosotros como tu familia. Lo acepto. A todos vosotros. Siempre. David había permanecido en silencio durante todo aquello. Ahora por fin habló. Mamá, esto es mucho. Lo es, pero es lo correcto. Me giré hacia él. David, sé que esto es difícil. Sé que ver a Hallie recibir tanto te hace cuestionarte tu lugar. Pero entiende esto. No la estoy poniendo por encima de ti. La estoy poniendo justo a tu lado. Ahora ella es tu hermana, igual que Sara. No es mi hermana. Podría serlo, si tú la dejaras. Caminé hasta él y le tomé la cara entre las manos. Hijo mío, durante 34 años has sentido que no terminabas de encajar, que había algo mal en ti. Pero nunca hubo nada mal en ti. El problema fue que te mantuvimos lejos de personas que te habrían querido incondicionalmente. Arthur, y ahora Hallie. Déjalos entrar, David. Deja que esta familia rota se convierta en algo nuevo y hermoso. Él se apartó y caminó hacia la ventana. Durante un largo momento pensé que se iría, que era demasiado rápido. Entonces se giró y sus ojos encontraron a Hallie. ¿Qué te hizo quedarte?, preguntó. Cuando mamá te dio las llaves, podrías haberte quedado unos días y luego irte. Podrías haber cogido lo que necesitabas y desaparecer. ¿Por qué te quedaste y cuidaste de todo? Hallie abrazó más fuerte a Lily. Porque nadie me había mostrado jamás una bondad así. Porque tu madre me vio. Me vio de verdad cuando yo era invisible para todo el mundo. Y porque hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado, porque quería demostrarle que su generosidad no había sido un error. Que yo merecía el riesgo que corrió por mí. Y ahora, ¿por qué te quedas ahora? Porque os quiero a todos. A tu madre, que me salvó. A tu hermana, que me está ayudando a volver a medicina. Incluso a ti, aunque me odies, porque sé que solo estás protegiendo a tu madre. No te odio, dijo David en voz baja. Solo que no entiendo cómo la vida puede cambiar tan rápido. Hace una semana mi matrimonio seguía intacto. Pensaba que sabía quién era mi familia. Pensaba que tenía tiempo. Y ahora todo eso ha desaparecido. No ha desaparecido, dijo Sara. Solo se ha transformado en algo distinto, algo honesto. David miró alrededor de la habitación, a mí, a Sara, a Hallie, a Arthur, al señor Vance, que seguía esperando con el bolígrafo en la mano. Está bien, dijo al final. Acepto los términos del testamento. Hallie recibe su tercio de la casa. Caminó hacia Hallie y le tendió la mano. Bienvenida a la familia, supongo. Hallie tomó su mano, sonriendo entre lágrimas.
Gracias. Estoy sentada en mi silla de ruedas en el porche, mirando el océano. Mi cuerpo ya no me obedece como antes. Los temblores son constantes ahora, y las palabras a veces se me quedan atascadas en la garganta como piedras, pero mi mente sigue clara, al menos por ahora, y eso basta. David está dentro con Arthur preparando el almuerzo. Es domingo, y los domingos todos se reúnen aquí. Nuestra nueva tradición. Puedo oírlos reírse por algo, la voz grave de David mezclándose con la de Arthur. Aún no lo llama papá. Puede que nunca lo haga. Pero ahora lo llama Arthur con calidez, y eso basta. Sara dejó Chicago hace 3 meses. Renunció a su trabajo en el hospital, vendió su apartamento estéril y volvió a casa. No para cuidarme, aunque eso forma parte de ello, sino para vivir. 10 años, mamá, me dijo cuando tomó la decisión. Tengo al menos 10 buenos años. No voy a desperdiciarlos escondiéndome en el trabajo. Ahora trabaja a tiempo parcial en el Hospital Naval, supervisando el nuevo programa de investigación sobre Huntington, el que financié con parte de mis ahorros. El resto del tiempo escribe. Está trabajando en un libro sobre medicina, familia y lo que significa vivir plenamente cuando sabes que tu tiempo es limitado. Es buena, me dijo su editor la semana pasada. Muy buena. Este libro podría ser importante. Hallie se mudó a su propio apartamento hace 2 meses, un lugar pequeño cerca de la universidad, donde empezó este semestre su 4º año de medicina. Sara le consiguió un puesto remunerado de investigación. Y entre eso y su trabajo de media jornada en el café de Arthur, va saliendo adelante. Pero viene todos los días. Ella y Lily, que ahora tiene 15 meses y está diciendo sus primeras palabras, incluida Evelyn para referirse a mí. Me rompe el corazón de la mejor manera. David por fin se divorció de Victoria. Fue feo. Ella luchó por todo, intentó quitarle su estudio, su reputación, pero él se fue con lo que de verdad importaba, su libertad. No me arrepiento de nada, me dijo cuando todo terminó. Debería haber tenido el valor de irme hace años, pero tenía miedo de estar solo. Y ahora sé que nunca estuve solo. Solo estaba desconectado. Se mudó de nuevo a Seattle y abrió una oficina allí. La mayoría de las mañanas puedes encontrarlo en el café de Arthur, tomando café y trabajando en diseños. Ahora están diseñando algo juntos, una ampliación del café que incluirá una pequeña galería para artistas locales. Siempre quise hacer algo así, me dijo Arthur. Crear un espacio para la comunidad. Y David tiene la visión para hacerlo hermoso. En cuanto a Arthur y a mí, por fin nos hemos permitido esto. 35 años tarde, pero aquí estamos. Viene cada tarde, se sienta conmigo en este porche, me lee poesía de Whitman y Frost. Me habla de su día, de David, de los planes para el café. Y a veces, cuando el sol se pone sobre el Pacífico y todos los demás están dentro, me besa. Suave, con ternura, lleno de todo el amor que apartamos durante décadas. ¿Te arrepientes?, le pregunto a veces, por todo el tiempo que perdimos. Todos los días, admite. Pero también estoy agradecido por este tiempo que tenemos ahora. Honesto, abierto, real. La puerta se abre a mi espalda y Sara sale con una manta. Hace frío. Mamá, déjame. Levanto la mano temblorosa y la detengo. Con gran esfuerzo, consigo sacar las palabras. No. Frío, feliz. Ella sonríe. Esa sonrisa que antes reservaba para sus pacientes, pero que ahora me regala a mí sin reservas. Lo sé, mamá. Yo también. Se sienta a mi lado, y al poco se une David. Luego Arthur. Luego Hallie con Lily. Nos acurrucamos juntos en este porche. Esta familia imposible, rota, hermosa. Y me doy cuenta de que esto es lo que estuve buscando toda mi vida. No la perfección, no secretos guardados para evitar el dolor, sino esta verdad desordenada y honesta, y el amor en todas sus formas complicadas. Lily alarga la mano hacia mis manos temblorosas, sujetándolas con sus deditos. Evelyn, dice con claridad, y todos se ríen. Sí, mi amor, susurro. Evelyn está aquí. Siempre. Más tarde, cuando todos se han ido a dormir salvo Arthur,
Saco el cuaderno en el que he estado escribiendo mientras mi mano todavía me lo permite. En la última página escribo con letras temblorosas. Para quien encuentre esto algún día. He vivido 58 años. He amado profundamente. He cometido errores terribles. He guardado secretos que casi destruyeron todo lo que me importaba. Pero al final aprendí esto. La familia no es solo sangre. La familia es elección. Es honestidad. Es estar presente incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Si estás leyendo esto y alguien te ha hecho sentir invisible, como si no importaras, como si tu vida estuviera incompleta, recuerda esto. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para elegir la honestidad sobre los secretos, el amor sobre el miedo, la vida sobre la simple existencia. Tengo la enfermedad de Huntington. Me estoy muriendo. Pero en estos últimos meses he estado más viva de lo que lo estuve en décadas. No desperdicies tu tiempo esperando el momento perfecto. Este es el momento perfecto. Ahora. Siempre ahora. Con amor y esperanza, Evelyn Miller. Cierro el cuaderno y miro el océano una última vez esta noche. Mañana traerá nuevos desafíos. Mi cuerpo seguirá traicionándome. Habrá dolor, frustración, pérdida. Pero también estará esta familia, el amor, la verdad. Y eso, he descubierto, basta. Más que basta. Lo es todo.